Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista mexicano Abraham Cruz Villegas acaba de inaugurar en la Galería Chantal Crocel, aquí en París, la exposición La Señora de las Nueces, en la que presenta una serie de esculturas y monotipos después de haber expuesto en museos tan prestigiosos como el Centro Pompidou de París, la Tate Modern de Londres o el Carré d'Art en Nîmes. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su brillante trayectoria internacional, Abraham Cruz Villegas ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Abraham. ¿Cómo estás, Jordi? Después de 10 años, gusto de verte de nuevo. Encantado de verte de nuevo aquí con nosotros. Felicidades por esta exposición. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1968, si no me equivoco, en la Ciudad de México, en la llamada Colonia Ajusco, en las cuestas del volcán del mismo nombre, donde en los años 60, me contabas, se asienta una inmigración rural ocupando terrenos ilegalmente y construyendo sus viviendas con materiales que encontraban por allí. ¿Son ese mismo tipo de materiales que has venido empleando en tus obras desde que empezaste en el arte? Bueno, sí, en realidad lo que he hecho desde que comencé fue a reciclar, a utilizar objetos encontrados, incluyendo también otras obras de arte, cosas no necesariamente que la gente considere basura, pero a veces material de construcción, por ejemplo, que se usa una vez y se usa otra vez y otra vez y otra vez, o a veces cosas que están como cartón, que se usan una sola vez. Pero lo he hecho constantemente en un proceso que en México, en mi país, se llama autoconstrucción, que es como la gente construye sus casas con lo que encuentra a la mano, sin un arquitecto, sin diseño, sin el proceso tradicional, ¿no? Esas obras que tú realizas están cargadas de significación, son en cierto modo un reproche, ¿no?, a nuestra sociedad en la que muchos tienen que vivir de lo que tiran los otros. Unos pocos, por cierto. Bueno, mira, en realidad, y creo que hablando de una cosa que es más bien humana, no es solo de México, como tú sabes, en La Güeres hay donde se llama chabolas, en otros se llaman favelas, en otros se llaman shantytown, y que efectivamente tiene que ver con la distribución desigual de la riqueza. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a comprar un departamento, una casa o un crédito, sino que tiene que hacérselas, y lo que tiene a veces el mejor capital es la solidaridad, acompañarse y trabajar juntos para construir estas casas, pues en procesos que a veces nunca se acaban, ¿no? Abraham, ¿es cierto que a pesar de que de niño no tenías ni agua ni electricidad en tu casa, tuviste una infancia feliz? Bueno, sí, porque tuve la fortuna de que mis padres eran muy conscientes de eso, que probablemente sería un ser no de clase baja o pobre, sino simplemente éramos desclasados. Entonces, cuando digo conciencia es que eran gente con una educación muy peculiar que nos la transmitieron y que nos permitieron también observar la realidad de una manera crítica, como por ejemplo para que yo pudiera convertirme en artista. Entonces yo no lo veo como un proceso ni triste, ni miserable, ni mucho menos. Al contrario, como uno muy feliz y de mucha construcción. ¿Tenías acceso a la cultura, al cine, a la lectura? Sí, insisto eso, que por un lado mi padre, él había sido monje franciscano durante toda su juventud y su infancia, fue internado pues en un monasterio y él tuvo una cultura que de otra manera no hubiera podido tener, acceso a la música, acceso a la literatura, a la filosofía, que también nos la hizo familiar. Y mi madre, que también tenía otro tipo de educación, ella era contadora, pero tenía acceso a una cultura popular, vamos a decir, a la música popular, a la música tropical, al baile, nos hicieron una vida muy plena y muy feliz, la verdad, en un equilibrio muy generoso. El hecho que pudieses estudiar en la universidad, en la UNAM, me imagino que los hizo muy felices, ¿no?, a tus padres. Bueno, para nosotros era una aspiración desde que éramos niños. Nos llevaban a admirar la arquitectura y a los edificios, a los conciertos. Y entonces eso también fue un proceso en el que nos acompañamos junto con ellos, con mis padres. Mi madre se convirtió en el largo plazo en una luchadora social, en una activista, ahora, por ejemplo, por el derecho de las personas adultas mayores, pero por mucho tiempo era por el acceso a la educación, el acceso al agua, el acceso a los servicios, junto con las vecinas y los vecinos. Entonces eso fue un ejemplo y también un privilegio, ¿no? Me decías que tu primer contacto con el arte fue a través de la caricatura, que en el fondo es una crítica social también, ¿no?
Naturalmente, sí, yo fui un niño caricaturista. Las revistas que teníamos en casa eran, claro, historietas, BD, ¿no? Pero también teníamos el periódico y toda la parte crítica al poder, sobre todo, que ese es el ejercicio de la caricatura, ¿no? Históricamente. Entonces yo crecí siendo y queriendo ser un caricaturista y empecé a publicar muy joven, en la adolescencia publiqué mis primeras caricaturas e historietas. Y ese fue mi acceso hacia artistas como Daumier, como Goya, como los dadaístas después, ¿no? Los expresionistas alemanes. Y ahí fue como se fue generando una curiosidad más compleja en otros tipos de arte. En los últimos 10 años hoy he leído que la población de México ha aumentado en 12 millones de habitantes. Imagino que los problemas sociales se siguen acentuando. Sí, bueno, el problema desde posterior a la revolución, digamos, en la construcción de un país monolítico con una ideología nacional, excluyó muchas otras, vamos a decir, culturas, lenguajes y autodefiniciones de la identidad contra lo mexicano. Entonces, eso acarreó otros problemas, como por ejemplo, en un sentido más complejo y político, la corrupción, para defender esa pieza monolítica. Y más recientemente lo ha hecho más grave con todo la corrupción en términos de lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de personas, en fin, son muchos problemas. Cuéntanos, Abraham Cruz Villegas, ¿qué significó para ti tu encuentro con el artista también mexicano Gabriel Orozco, conocido por ese famoso Citroën DS cortado por la mitad? No, pues es una parte muy importante de mi vida y ha sido un mentor y un compañero, un amigo, uno de mis mejores amigos. Y con él y con otro grupo de amigos nos reuníamos una vez a la semana durante 4 años y eso constituyó una especie de escuela paralela. Yo estudié en la universidad, mis otros compañeros estudiaron en otras escuelas, pero nos reuníamos los viernes y era para compartir información y escucharnos, aprender uno del otro. Pero claro, a quien escuchábamos más era Gabriel, que tenía un poco más de experiencia y sigue siendo una referencia importantísima para mí en todos los sentidos, personal, profesional, etcétera. ¿Se puede decir que tenéis una ideología común, Orozco y tú? Bueno, yo creo que no, pero sí tenemos muchas afinidades, nos coincidimos en muchas cosas. Ya en la parte ideológica yo creo que sí es muy difícil afirmar nada grupal, ¿no? Menos en el siglo XXI. Entonces, creo que afortunadamente sí vamos muy de la mano, muy paralelos y yo siempre observo y escucho todo lo que me dice con mucho gusto, claro. En el 2003 vas a exponer en la Bienal de Sao Paulo y también en la de Venecia, creo. ¿Para ti fue el lanzamiento internacional de tu trabajo? Bueno, sí, yo empecé a exponer fuera de México desde los años 90, pero de todas maneras, claro, las grandes exposiciones como son las bienales generan más visibilidad, más atención sobre el trabajo y eso ha sido pues un proceso también muy rico, acompañado también de otros colegas, artistas, curadores también, comisarios de distintas instituciones que me ha permitido crecer de una manera pues compleja, ¿no? Rica. ¿Cómo se ve tu manera de hacer arte aquí en Europa? Quizás con un cierto paternalismo a veces o no, o hay una admiración también de la fuerza que tiene tu trabajo. No lo sé, creo que ahí ya no me correspondería a mí tanto decir nada, pero en mi percepción ahí hay algo en el sentido más discursivo del lenguaje del arte, en donde yo encuentro mis colegas que pueden ser, por ejemplo, egipcios o libaneses o no sé, rusos, ingleses, compartir ciertos aspectos de esta manera de hacer arte en el siglo XXI y en el siglo XX que lo hemos hecho, de maneras que también pueden dialogar más allá de las lenguas nacionales, ¿no? Vas a instalarte aquí en Francia en el 2006 para hacer una residencia en el taller nada más y nada menos que de Alexander Calder. Es cierto que para tus obras utilizabas cosas que encontrabas en la calle aquí en París. Sí, fíjate que eran muy diferentes de las que encontrabas en México. Como en cualquier ciudad, son cosas muy distintas lo que consideramos basura. En aquel momento cuando vine a lo de Calder, que es muy lindo y es cerca de Tours, de la ciudad de Tours, en el campo, cuando ya era muy mayor quiso tener un estudio en el campo y pues usé su estudio, vaya. Pero fue más un poquito, mi enfoque fue hacia los oficios y las técnicas tradicionales locales, un poco apelando a lo local. Y aprendí un montón de cosas, ¿no? Había hecho un proyecto similar en México de varios años y entonces un poco lo traduje, digámoslo, a lo local. Conocí a los compañeros de Devoir, conocí la técnica, por ejemplo, para hacer queso, para hacer las distintas, vaya, para hacer tejidos, para hacer mimbre, para hacer
herrería, de acuerdo un poco a los saberes ancestrales de estas cofradías francesas y europeas, ¿no? Volviendo, Abraham, a la exposición que acabas de inaugurar aquí en París, en la Galería Chantal Creuset, ¿es cierto que tu Señora de las Nueces está inspirada en el llamado Señor de las Limas, una escultura que se encontraron hace 50 años ahí en México? Cuéntanos la historia. Bueno, es una historia pues para mí muy hermosa y desde que la escuché la primera vez me sorprendió y me atrajo mucho. Es una historia muy seductora de un par de niños del pueblo de Las Limas, en el estado de Veracruz, en el este de México. La escultura. Encontraron en el camino una piedrita verde que era donde rompían las nueces con una piedra. Entonces, supongo que después de alguna tormenta empezaron a escarbar, porque vieron que era una más grande de lo que salía, y empezaron a escarbar y encontraron esto que les pareció una virgencita. Una virgen. Y le dijeron a sus padres, la llevaron al pueblo, Las Limas, y le pusieron un altar, una capita, flores, y la adoraban como una virgen. Porque, claro, es una persona, probablemente un sacerdote, que tiene cargando un niño. Es la Pietà, realmente, pensando en la historia del arte, algunos miles de años antes, ¿no? Y, sí, solo tiene 3000 años. Creo que al menos eso, según los arqueólogos, ¿no? Y resulta eso, que es una pieza que toda la iconografía que contiene los cuerpos de estas dos figuras, parece que está la clave de la cosmogonía y de la filosofía de los olmecas, que supuestamente sería la madre cultura de Mesoamérica, ¿no? ¿La Señora de las Nueces lo has inventado tú o ya la llamaban así entonces? No. Ellos le llaman el Señor de las Limas porque la encontraron allí en Las Limas, Veracruz. Pero yo a mi exposición, que tiene una referencia, en mi exposición no hay ninguna imagen del Señor de las Limas ni nada. Lo que tiene es que los arqueólogos han especulado con la posibilidad de que esta escultura era portátil, de que un sacerdote la transportaba a cuestas en su espalda para llevarla a donde hiciera falta en su sentido sagrado, ¿no? Como los olmecas fueron fundadores de alguna manera de la adoración del jaguar, que es la lluvia, yo siento, es mi especulación, esta es la mía, que era necesario llevarlo a donde hiciera falta. Entonces, pero lo que a mí me gustó es que era una escultura portátil. Y de ahí fue que pensé en hacer una exposición de esculturas portátiles, que llevé a cuestas a los lugares que a mí me gustan de París, mi París. Precisamente lo que muestras, las esculturas de esta exposición, las has transportado entre la galería, tu casa y la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Claro. Mira, originalmente hice una recolección de materiales bastante aleatoria de mi domicilio al espacio que he estado usando en el Marais, que es de la Fundación Brownstone, de un amigo, Gilbert Brownstone. Me presta un lugar para trabajar y ahí estuve llevando todo ese material, acumulándolo durante un par de meses y construí estas esculturas pensando en transportarlas usando lo que llamamos en México un mecapal, usando mi frente como carga o como una backpack, como una mochila, estos objetos. Y los llevé a distintos lugares después, una vez terminados, lugares que a mí me interesan, como la Escuela de Bellas Artes, donde soy profe, y luego los regresé a la galería, donde los concluí, los terminé y los suspendí del techo. ¿Qué te decía la gente cuando te veía pasar con esas cargas? Pues mira, no, en realidad no me decían nada. Te preguntan, ¿y eso qué es? ¿No? Te preguntan más bien. Pero yo me hice acompañar de uno de mis exalumnos de la escuela de aquí, Gabriel Moraes, un artista brasilero, para que documentara este proceso de caminatas, ¿no? Como vagabundeo un poco. No ritual, no son peregrinaciones, son más como paseos inútiles de alguna manera para darles experiencia y vida a las esculturas, pero de acuerdo a mi subjetividad parisina, vamos a decir. El restaurante que más me gusta, la escuela, la casa de mi mejor amigo, mi jardín favorito. Y entonces eso construye un espacio pleno de afectividad, ¿no? De significado, sí. Claro, y ahí están colgadas ahí en la galería y dudo mucho que alguien reconozca eso, pero para mí tiene esa carga. Por supuesto. Tienes también una obra de videoarte en la que presentas una arqueóloga rompiendo nueces. Sí. Esa es la verdadera señora de las nueces. Para mí fue un poco el momento de la epifanía cuando recordé la escultura de Las Limas, porque esta amiga mía, la arqueóloga Patricia Caro, que es la experta, yo diría número 1 en el mundo, en los purépechas. Los purépechas son la cultura de mi familia paterna en Michoacán.
Y con ella hemos dialogado y hemos colaborado incluso en algunos proyectos para yo un poco rastrear mi identidad en los purépechas, que tengo también la de mi madre, que son los ñañú, que es otro grupo importante. Pero vaya, y que supongo que tengo sangre española por ahí, debo tener sangre negra y sangre asiática seguramente, ¿no? Y debo ser judío y debo ser árabe y debo tener todo. Pero también tengo la parte purépecha, que es de la que sabe Patricia. Algún día la fuimos a visitar acá en su casa de campo, a 1 hora de aquí de París. Y con los niños, con nuestros hijos, con Ana y Damián y con Alejandra, mi esposa, estábamos visitando cada árbol y ella nos explicaba. Este decía, mira, el manzano, el peral, el nogal. Bajó las nueces y sobre una piedra con otra la empezó a romper. Y yo estaba tomando un video sin pensar en nada. Y de repente, cuando lo vi en casa, dije, el señor de las limas, que es como encontraron los niños la escultura, rompiendo los coyoles, que son unos coquitos de palmera, ¿no? Ese gesto de romper una nuez es algo ancestral también para nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que probablemente para alimentarnos debió ser el más primigenio junto con romper una ostra, ¿no? Vaya. En fin, pues, perdón, me gustaría saber cómo te van las cosas en la Escuela de Bellas Artes. Me imagino que es un sueño también dar clases en la Escuela de Bellas Artes de París. Claro, no, yo estoy muy contento. He dado clases desde el año 91, que empecé en México, y he dado clases en Estados Unidos, en Alemania, en muchos lugares, en el Reino Unido también. Conozco muy bien el ámbito educativo, pero creo que aquí la tradición de la École de Beaux-Arts es muy importante. Es un poco como el epicentro de la formación artística en Occidente, que es el modelo que han copiado en otros lugares. A lo mejor ha cambiado, pero yo estoy muy contento y tengo que decir que el que más aprende ahí soy yo, de los alumnos. Me hago una actualización cotidiana de música, de lecturas, de películas, de lo que hay que saber gracias a escucharlos. No es fácil entrar, acceder a la Escuela de Bellas Artes. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué le dirías a un chico que tiene ganas de estar en la Escuela de Bellas Artes de París? Que se relaje, que haga lo que tiene que hacer y que vea en los museos qué es lo que más le ha llamado la atención y que trate de pensar en cómo hacer algo todavía mejor, más hermoso, pero con gusto y con placer, no con paranoia, ni miedo, ni tensión, sino Sin con complejos. tranquilidad, claro. En fin, pues ya lo saben, Nuestra Señora de las Nueces, exposición del artista mexicano Abraham Cruz Villegas, estará abierta en la Galería Chantal Corrosel aquí en París hasta el 27 de febrero. Muchísimas gracias, Abraham, por haber estado. Gracias a ti, Jordi. Gustazo de verte de nuevo. Un placer, mucho éxito con la exposición. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, como te decía, y que nos siguen en toda América Latina, seguro que en México también, a través de una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.